Buenas noches. Ciertamente, el preámbulo que amerita mi exposición es el título. Cuando se pronuncian las frases prensa libre y juicio justo, usualmente la palabra contra, versus, queda atrapada entre ellas. Se presentan como si se tratara de dos ideales inherentemente encontrados, entre sí o como si fueran mutuamente excluyentes. Es una rareza que se nos ofrezca la posibilidad de que ambos puedan subsistir. Hay un autor sagaz que lo ha descrito como una verdadera controversia entre dos hombres buenos, two good guys en inglés. De un lado sabemos que nuestro ordenamiento constitucional consagra tanto los conceptos fundamentales de libertad de prensa y libertad de expresión como el acceso a los juicios criminales. Por otro lado, la presunción de inocencia como uno de los derechos humanos más valiosos que asiste a todo acusado. Sabemos que se trata de un principio cardinal y que representa el axioma básico sobre el cual se estructura el modelo constitucional liberal puertorriqueño que consagra esta y otras garantías a toda persona acusada que se les enfrenta a la acción punitiva del Estado. En última instancia, responde a una exigencia de alta moral social y al juicio valorativo civilizado de que no se castigue al inocente. El respeto que nos merezca, claro está, la dignidad de ese ser humano y su libertad determinará los senderos de nuestra sociedad como una verdaderamente civil y democrática o que no lo sea. La función de los tribunales siempre será darle contenido al mandato constitucional en su sentido más profundo teológico. Ahora, esa presunción de inocencia ¿es una regla retórica? ¿Es de facto o es de naturaleza probatoria? En su dimensión jurídica, creemos que la frase presunción de inocencia significa lo que sabemos, todo acusado es inocente mientras no se pruebe lo contrario de modo satisfactorio y por evidencia competente. Y esta presunción va a acompañar al acusado durante todo el juicio hasta que el juez, Tribunal de Derecho, o el jurado, a través de su veredicto, rinda su fallo. El peso de la prueba sabemos que le corresponde al Ministerio Fiscal y si existe duda hay que absolverlo. En el fondo creemos que es una forma contundente de la Constitución decirle al Estado y al fiscal que tiene que probar la culpabilidad más allá de dudas razonables. Que no puede hacerse ninguna inferencia por razón de su arresto, acusación y presencia en el tribunal. Expresa también un concepto mucho más profundo que de lo que se conoce en derecho probatorio como presunción. Técnicamente no es una presunción. Las reglas de presunciones son para hacer inferencias a partir de determinada evidencia presentada y admitida. Por eso, toda inferencia tiene una premisa o antecedente y una conclusión o consecuencia. Es decir, un hecho básico, un hecho presumido y el nexo lógico entre esos dos hechos. Las presunciones se fundamentan esencialmente en experiencia o en política pública. La que hablamos responde a la segundo enfoque. El conflicto que esta noche tratamos de enfrentar entre la cobertura de la noticia y la presunción de inocencia se basa en el antagonismo básico que existe entre los valores y las metas de la prensa y los valores que sustenta nuestro sistema legal. Cada uno reclama derechos prioritarios. Sin embargo, cuando se examina la Constitución, notamos que esta en ningún momento se le dio supremacía a una sobre la otra. Por lo tanto, históricamente ha sido muy difícil la función de los tribunales de cómo armonizarlas. No se cuestiona el derecho de la prensa a obtener y diseminar información sobre asuntos de importancia. Sin embargo, la historia revela un temor hasta cierto punto fundado de abogados y tribunales
de que los medios, al recurrir a sus propias interpretaciones de lo que es el interés público, interfieran con el proceso legal y prejuzguen y determinen la culpabilidad de un acusado en los medios noticiosos. La mayor preocupación se suscita cuando esta interferencia afecta la selección de un jurado imparcial. Abogados y tribunales temen que la publicación previa o durante el juicio puede influenciar negativamente al distorsionar los hechos, inyectar sensacionalismo o traer detalles o imágenes morbosas y con ello negarle al acusado un juicio justo. Contra esta preocupación, los medios contestan, con razón, que ante el alarmante aumento de criminalidad su obligación es informar y reseñar los hechos de violencia, crímenes, operativos policíacos, investigaciones en curso, denuncias, acusaciones, procesos judiciales y sus resultados como parte de una fiscalización de las operaciones diarias de las instituciones gubernamentales. Los tribunales no están exentos de este escrutinio y solo revelando su buen o mal funcionamiento puede la sociedad alcanzar un alto grado de confianza en la administración de la justicia. Sin embargo, frente a esta visión de ambos, tanto idealista, se observa cómo la comunicación de las masas, radio, televisión, periódicos, revistas, incluso Internet, no solo intenta atraer y lograr una mayor audiencia por razones económicas, sino también se muestra interesada en convencernos y condicionarnos nuestra manera de ver las cosas e influenciar nuestro criterio. La información, se ha dicho en otras palabras, no es una actividad neutra ni neutral. Ese resulta el gran peligro que acarrea la divulgación sesgada, no continuada de la noticia o aquella sensacionalista o morbosa de los crímenes y los casos penales. En su artículo La devaluación de la presunción de inocencia en el periodismo, Francesc Barata destaca algunos casos en España en los cuales se detectaron empíricamente 11 términos o formas gramaticales para definir la condición de personas sospechosas para la policía o imputadas por el juez, tales como el asesino, el detenido, el implicado, el imputado, el presuntamente relacionado, el presunto autor, asesino o homicida, el presunto implicado, el principal sospechoso, el sospechoso por de o supuesta implicación y el supuesto autor, asesino o homicida. El autor señala que el término más utilizado fue el de presunto asesino o presunto homicida, lo cual es una forma incorrecta de referirse al concepto de presunción de inocencia que no se ajusta ni en corrección ni en su sentido de la justicia. Se pregunta, ¿un ciudadano detenido por la policía es presunto culpable o presunto inocente? ¿Existe la presunción de culpabilidad? ¿Podemos afirmar que una persona es un presunto asesino? Son algunos de los dilemas a resolver. En párrafos anteriores se dijo que lo que designa la semántica y el sentido de la justicia como presunción de inocencia es la condición de inocente que tiene la persona mientras no se demuestre lo contrario. Y eso debe determinarlo la autoridad judicial. Lo que presume la justicia es la inocencia y no la culpabilidad del acusado. Por lo tanto, no hay lugar para el presunto delincuente. Los miembros de la Real Academia Española han dejado muy clara la definición del término cuando el adjetivo presunto acompaña el sustantivo inocente. En el ámbito jurídico son inseparables, son palabras hermandadas y su encadenamiento construye el concepto judicial referido a la condición del imputado. Siempre es inocente la presunción cuando está en los aposentos de la justicia. Si la separamos, podemos hacer con ellas otros usos que remiten a significados diferentes, incluso contrarios a lo que estamos diciendo. Empecemos por la palabra presunción. La buscamos en el diccionario y vemos que puede tener dos significados.
El primero se refiere a que es la acción y efecto de presumir. Y las personas pueden presumir de muchas cosas. En la segunda acepción leemos, hecho que la ley tiene por cierto, sin necesidad de que sea aprobado. Aquí remite al ámbito jurídico ya explicado. No hay duda, si se utiliza presunto para referir los asuntos de ley, debe ir acompañada del inocente y solo tiene un significado. En suma, concluye, el uso que se hace del presunto evoca más la culpabilidad del detenido que su inocencia. Con presunto asesino se dice justamente lo contrario de lo que debería ser. Tal vez porque la creencia en la presunción de inocencia es débil y de mucha la pedagogía jurídica todavía pendiente para llegar a entender que los ciudadanos no son culpables hasta que se demuestra lo contrario, sino inocentes por las autoridades, hasta que las autoridades demuestren su culpabilidad. Y no lo olvidemos, mediante un juicio justo y una sentencia definitiva, firme. Siguiendo el mismo enfoque, nos preguntamos, en Puerto Rico, tal parece que los términos preferidos en el argot periodístico son se niega, el alegado, alegadamente, a veces combinado con se informa, los cuales creemos que más bien se utilizan en el sentido estricto legal, es decir, apoyándose en el principio jurídico básico que conocemos de que las alegaciones de los abogados y las partes no constituyen prueba. Tales expresiones creemos que intentan servir de escudo protector contra un reclamo por libelo o difamación de la persona objeto de la noticia. Termino poco. En abono de una prensa libre, sin embargo, y responsable, es incuestionable que la intensa y extensa cobertura que se da a las noticias del crimen en Puerto Rico hoy en día contiene un elemento positivo que debe reconocerse. Con frecuencia vemos en la televisión cómo personas detenidas o arrestadas se cubren el rostro. Creemos que ello puede responder al deseo de no ser identificados ante el público o la comunidad por razón de vergüenza propia. Pero también para evitar ser identificados por aquellas personas contra quienes hayan cometido un delito. Sin mencionar nombres, en los archivos de la policía y en los tribunales hay constancias de casos en que las víctimas de asalto, carjacking, violaciones y otros delitos contra la integridad personal pudieron identificar a los autores del crimen al reconocerse en la televisión o en las fotografías de la prensa escrita. Este despliegue noticioso, a modo de antesala, lo identifico yo como una identificación por rueda de detenidos mediante fotografía y constituye ciertamente un servicio público valiosísimo en la prensa que ha contribuido al esclarecimiento de algunos crímenes. Retomando el tema, cuando los juicios comienzan, el periodismo está en el terreno más firme que en las etapas procesales previas. Una noticia fiel de los procedimientos judiciales está protegida constitucionalmente. Se aclara que ello no significa que haya que dar igual tiempo o espacio en los medios al fiscal o a la defensa. Desde esta perspectiva, recordamos, se comprende mejor la norma adoptada en Pueblo versus Lebrón González, caso trágico de Jessica. En el conflicto que surgió entre el reclamo de un acusado a un juicio justo e imparcial, basado en que la prueba desfilada en el recinto judicial y no era de influencias extrañas, y el derecho fundamental de la prensa a publicar lo que ocurría en el tribunal. El Tribunal Supremo elaboró unas guías objetivas para lograr la coexistencia armoniosa de ambos derechos. Se reconoció que la simple publicación de noticias sobre un proceso judicial es perfectamente legítima y no violenta per se el derecho constitucional de un acusado sobre quien recae el peso de prueba para demostrar afirmativa y satisfactoriamente que las noticias fueron de tal naturaleza, impacto y exposición que le privan o privaron de un juicio justo e imparcial. De otra forma, se inhibiría la posibilidad de que se encausaran acusados de gran notoriedad o casos revestidos de interés público en una sociedad que se proclama democrática y que debe caracterizarse por el libre flujo de ideas y noticias, limitándose el derecho del ciudadano a la información de la forma menor posible.
Aún así, la misma doctrina admite la posibilidad de perjuicio cuando la publicidad es parcializada, inflamatoria, derogatoria o de tal intensidad que pueda razonablemente inferirse una atmósfera de pasión contra el acusado. Hay que resaltar en ese caso, para los estudiosos y para las escuelas de los periodistas, que el Tribunal Supremo realizó un minucioso análisis de las reseñas y noticias periodísticas sometidas como prueba por la defensa para solicitar la suspensión provisional casi permanente del caso y la disolución del jurado, y determinó que no fueron ni constituían cuantitativa ni sustantivamente de carácter inflamatorio derogatorio. Al presente, hago la aclaración, la doctrina en los últimos años ha evolucionado y a modo de una especie de compromiso balanceado entre los derechos en conflicto, enfatiza un control judicial sobre los protagonistas del proceso, alejándose, salvo situaciones excepcionalísimas, de cualquier prohibición a la prensa de publicar o acceder a los procesos judiciales. Y por eso se ha dicho que el cerrar los tribunales y la censura previa en la prensa equivale para la justicia en un linchamiento. Termino. Frente a estas reflexiones sobre tan importantes derechos, no podemos negar que Puerto Rico vive un momento de profundos y dramáticos cambios. Más allá de los señalamientos bona fide, incluso los inspirados en motivaciones político-partidistas, nadie puede cerrar los ojos ante el auge de la criminalidad, sobre todo aquella originada en la subcultura de la droga. Muchos crímenes repugnan el espíritu y reflejan un absoluto menosprecio hacia la vida y dignidad humana. Los ciudadanos empiezan a cuestionarse la sabiduría y la utilidad del principio de presunción de inocencia, además de la eficiencia de la policía, la fiscalía y los tribunales. Ante este dramático escenario, una conclusión se impone. El fenómeno de la criminalidad no es el producto de la cobertura de una prensa libre, sino de múltiples y complejos factores socioeconómicos que obviamente desbordan el tema que nos ocupa aquí esta noche. Los medios de comunicación ciertamente comparten una responsabilidad social de ejercer el derecho a publicar la noticia dentro de los parámetros éticos que se han autoimpuesto con la mayor aproximación hacia la verdad. Sin embargo, no pueden olvidar que como clase no están exentas tampoco del juicio crítico y valorativo de un público que intuitivamente sabe cuando una noticia está cargada de elementos ajenos al deber de informar objetiva y verazmente. Muchas gracias.